Buenos días, chicas de décimo A. Debido a que hemos tenido dificultades para conectarnos virtualmente, porque precisamente esos días yo tengo que dar clases presenciales, entonces eh, pues he decidido hacerles este video para irles explicando la guía virtualmente. La guía que se envió, yo les indiqué en el WhatsApp que debemos cambiarla y les dejé una última que contiene pues un complemento. Esta guía nos habla del pensamiento platónico, de su filosofía, de su vida y de la forma de ver y explicar el mundo. Entonces, aquí vemos a Platón, como les comentaba la guía inicial, que fue la de Aristóteles, donde aparecía Platón allí levantando la mano, que eso prácticamente lo que simboliza es que Platón creía más en el mundo de las ideas que en el mundo sensible o en el que nosotros creemos que es la realidad, y que esa diferencia estaba entre Aristóteles y Platón, porque Aristóteles era más de empírico. Recuerden que alcanzó a tener un zoológico, ¿no? Y entonces él se basaba mucho más en las evidencias físicas, mientras que Platón en el mundo de las ideas. Bueno, aquí tenemos, voy a explicarles unos aspectos generales, ¿sí? Básicamente unos aspectos generales de Platón y de su obra. En el WhatsApp yo les envié un video de la aventura del pensamiento, donde pues nos informa o nos cuenta la vida de Aristóteles, de Platón en Grecia, para que por favor, bueno, lo miren, que hace parte pues de todo ese conocimiento que debemos tener en la guía y que hace parte de la primera pregunta. Entonces, como aspecto general es decirles que es importante conocer el contexto, como siempre les he dicho, y ese contexto tiene que ver mucho con la forma como las personas piensan o cómo conciben el mundo. Ahí vemos la imagen pues de Platón con sus libros y levantando la mano el mundo de las ideas, mientras que el otro es Aristóteles con eh, eh, en, marcan, indicando con su mano lo que es básicamente pues la tierra, ¿no? Lo terrenal. Platón pues fue descendiente de los últimos reyes de Atenas, por lo tanto pertenecía a una clase aristocrática, es decir, tenía dinero. Mientras que, y además fue el gran discípulo de Sócrates. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Como parte de lo que él va más adelante a pensar como parte de su mundo y la concepción de sus obras. Entonces, en la otra imagen, pues vemos una fotografía que tiene que ver con Grecia, ¿no? Y cómo pues se impartía o se debatía en este lugar. Hay algo que es muy importante, y es que Sócrates pues creó la idea del universal, ¿no? Como lo habíamos dicho, la idea del universal es aquello que hace referencia a objetos de lo que es, a lo que es el objeto, aquello que hace que el objeto tenga su nombre, pero este elemento es una cuestión inmaterial, ¿sí? Como lo decíamos, la idea universal de silla, de mesa, de árbol, de casa, ¿no? Esa es una idea universal. Y afirma pues que existen elementos materiales que tienen su lugar en un mundo inmaterial conocido como mundo inteligible o mundo de las ideas. Por eso Platón siempre está levantando su mano hacia arriba, ¿no? Señalando hacia arriba el mundo de las ideas. Bueno, es importante decir que Platón en su juventud
en un primer momento pues era muy partidario de su maestro, que era Sócrates, se había apropiado de su pensamiento, por eso sus primeras obras básicamente son el pensamiento socrático. Es decir, Sócrates no escribió nada en un video que yo les envié por el WhatsApp la clase pasada. Allí se evidenciaba cómo Sócrates no recurría a la escritura y por qué razones, que de hecho les dije que lo anexaran como parte de la guía, el análisis de por qué Sócrates ponía el mito como parte, un mito de ejemplo como parte de esa explicación del por qué no había escrito. Entonces, en ese sentido, pues Platón hizo la tarea de recopilar esos textos de su maestro, de Sócrates, y ponerlos pues al servicio de toda la humanidad. Por ejemplo, la Apología de Sócrates o Los Enamorados, que son unos textos tomados de todas las enseñanzas de Sócrates, pero con el tiempo Platón se aleja de las ideas de su maestro y empieza a crear su propio pensamiento. Fue influenciado por dos personajes que ya hemos conversado en la guía anterior, que tenía que ver con los presocráticos, y está influenciado por este personaje que encontramos aquí, que es Pitágoras, ¿sí? Cuando afirma que lo que hay en el mundo es materia y elementos inmateriales, como el cuerpo y el alma. El cuerpo es la materia y el alma lo inmaterial. Y que le tenemos aquí en la imagen con su triángulo de Pitágoras, porque para él el arget, recordemos, eran los números, las matemáticas, ¿sí? Y la otra influencia que tiene Platón son estos dos personajes, de los cuales también hemos hablado en las guías pasadas y en las exposiciones, que son la polémica entre Heráclito y Parménides, ¿sí? El mundo sensible cambia continuamente, la idea de Heráclito, y la idea de Parménides de que nada cambia, de que todo es estático. Pues Platón lo que hace es unir esas ideas, ante esa influencia lo que hace es unir esas ideas, y es lo que le va a permitir desarrollar su pensamiento o su teoría del conocimiento, como lo podríamos decir. Bueno, en cuanto a otro aspecto general que es importante tener en cuenta es la política, ¿sí? Y las pretensiones en esa política. La política es clave para acabar con un sistema político democrático que estaba basado en las ideas de que todos los hombres son iguales. Entonces, por eso es importante hablar de la política en Platón, porque según Platón, hay gente que está preparada para gobernar y gente que no. Una visión bastante elitista del mundo, recordemos de dónde viene, era aristocrático, hijo de uno de los últimos reyes de Atenas, ¿sí? Y por lo tanto, él considera que por su descendencia de una clase gobernante y poderosa, entonces el pueblo, por lo tanto, no debería gobernar, ni tener acceso al gobierno o intentar crear un sistema político democrático, sino aristocrático, como era pues ya conocido en el territorio, porque él consideraba que los aristócratas estaban más preparados para gobernar, ¿sí? El contexto es muy importante también, no solamente su ascendencia, sino qué ocurría en Atenas, en Grecia, en el momento en que Platón entra en escena en la vida. Entonces hay un elemento importante que antecede a la vida de Platón y que lo marcó, y es que antes del nacimiento de Platón, Atenas había sido derrotada en la guerra contra Esparta. La democracia de Atenas pues había perdido contra la aristocracia de Esparta. Por lo tanto, cuando llegaron los espartanos, pues impusieron su sistema de gobierno.
En este caso, pues ese fue para Platón, él consideraba que eso había sido una derrota, una total derrota del sistema político y que por lo tanto lo que se debía gobernar era desde el sistema aristocrático. Bueno, otra parte interesante e importante que deben conocer es la teoría de los dos mundos de Platón. Platón afirmaba que existían dos realidades diferentes y que el universo tenía dos estructuras. Entonces, una estructura que era la material y otra que era la inmaterial. En la estructura material, pues el mundo es el mundo sensible, es el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos. Pero ese mundo ese mundo cambia constantemente, desde que nacemos hasta que morimos. Y él consideraba que ese mundo era una copia del otro mundo que es el inteligible o el mundo inmaterial. El mundo inmaterial para Platón es el mundo inteligible o el mundo de las ideas. Y ese mundo es un mundo estático, no cambia, pero es el auténtico. Es decir, por ejemplo, la idea de silla es una idea que tenemos concebida en nuestro pensamiento y esa idea no cambia nunca, pero las sillas pueden ser de diferentes formas, figuras, colores, texturas. También ahí entra el concepto de demiurgo en Platón, que es una figura. El demiurgo es una figura que crea objetos sensibles a partir de la perfección inteligible. Como Platón considera que el mundo es inteligible, que el mundo inteligible o de las ideas es perfecto, ¿cierto? Mientras que el mundo sensible es un mundo imperfecto porque es una copia de esa realidad, no es el auténtico. Entonces, en ese sentido, ese concepto de demiurgo es como el ser humano crea esos objetos, ¿sí? ¿Cómo creo este pocillo o esta idea de pocillo? A través de esa idea universal, ¿sí? Y bueno, él decía que el ser humano tenía la sensación de vivir en un mundo material que es el único que existe, ¿sí? En ese sentido, pues es importante que ustedes vean el mito de la caverna, que se los voy a compartir para que lo puedan ver y analizar, ¿no? ¿Cuál es la importancia del mito de la caverna? ¿Qué relación tiene hoy en día ese mito de la caverna con nosotros y con nuestra realidad? Eso es lo que quiero que chicas analicen cuando vean ese video, cuando vean el mito de la caverna. También decirles que el mito es una creación que nos permite explicar algo, ¿sí? En el caso de las comunidades indígenas, es la explicación de su mundo y de su origen. Todos los seres humanos nos hemos preguntado por el origen. Hemos tenido esas preguntas existenciales, ¿no? ¿De qué es la belleza? ¿De qué es la alegría? De esas utopías del mundo, ¿no? La libertad, la igualdad. Y siempre hemos tratado de explicar de dónde venimos, de dónde surge la belleza, ¿no? De dónde surgen las cosas. Y eso en un principio se dio a través del mito. Entonces, el mito de la caverna de Platón es una explicación que él da muy clara y concisa sobre el mundo de las ideas y el mundo material. Y en ese sentido, esos dos mundos tenemos que pensarlo en la realidad de hoy. ¿Cuál serían ese mundo sensible y real, según Platón, para nosotros en la actualidad y cuál sería el mundo real, ¿sí? ¿Será que nosotros, los seres humanos, nosotras las mujeres, estamos viviendo en un mundo irreal? Les invito también a ver dos películas, ojalá las puedan ver.
o si ya las han visto, las analicen desde este punto de vista. Una llamada Matrix, que habla de dos mundos paralelos, uno real y uno irreal. El show de Truman también nos muestra dos mundos, y el libro de la caverna de Saramago, ¿sí? Estos libros y estas obras de arte en el cine y en la literatura son tomados de este mito de la caverna de Platón. Entonces a veces pensamos que las cosas son creadas de la nada, pero muchas de esas creaciones literarias, de esas creaciones en el cine, en la televisión, todo eso es tomado de la historia, de los sucesos históricos y de los pensamientos de estos grandes filósofos. Entonces, chicas, yo les quería compartir esta primera parte de la guía porque pues realmente me preocupa no poderlas orientar como debiera, y entonces, bueno, aquí les dejo pues esta pequeña exposición de la primera parte de la guía para que puedan ir comprendiendo y desarrollando en la mejor manera la guía. Un abrazo y pues si tienen preguntas las pueden hacer a través del WhatsApp.